Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure Directe, este espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem amb l'últim divendres de tertúlia de la temporada. Amb esta cançó se te ve l'ànim cap amunt. Visca la revolució. Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Yo creía que habíamos acabado la semana pasada, pero bueno, pero menos mal que... Esto es estiraros un poco más. Exactamente, sí, sí. Siempre hay que estar. Si se me tuerce la semana que viene, vuelvo a venir por aquí. Y nos vuelves a llamar. Con estos contratos que tenemos hoy en día, pues... Claro, es la precariedad, el contrato fijo discontinuo. Fijo discontinuos, cuando me llamo cuando quieren. Y cuando no, pues no. Te dan vacaciones. Vaya tela. Seruma Basi, bon dia. Hola, bon dia a tots. Bon dia. También fijo discontinuo. Pero Versus es al revés. Versus me ve por ahí y me dice, este viernes me llamas. Ah, que se ofrece él. Este viernes me apetece. Y digo, pues nada, pues ya... Sí. Yo estoy... Sí. Un nuevo tipo de contrato que es el fijo masoquismo, el que yo manejo. Pero bueno, con este sueldo... Yo no me puedo negar a venir con este sueldazo, Manolo. Tú cuentas siempre conmigo. Ahí estamos, ahí estamos. Es lo que dicen los empresarios, que la gente no quiere trabajar. Lo que pasa es que no quiere cobrar poco. Sí, estáis acostumbrando a las paguitas y no quiere trabajar nadie aquí. Claro. Ahí está. Esa es la clave. Rafael Juan. Hablando de paguitas. Buen día. Buenos días. Buenos días. Nada, que se me están quejando aquí porque los hago trabajar en agosto. Bueno, pues nada, me uno a las quejas. Total. Anem a comenzar la... Sí, dinos, Rafael. Nada, es igual. Iba a decir una tontería. Ya tendré oportunidad de decir muchas más a lo largo de la hora y media que queda. A lo largo de la tertulia. Pues vamos allá y anem a comenzar la tertulia. Bueno, tenia així apuntat jo començar parlant del debat sobre finançament autonòmic, sobre infrafinançament. És un dels temes que tenim apuntats. Habitualment, esta última tertúlia la solem donar en temari lliure, però vamos, que hoy no, que hoy os he puesto deberes. Finançament autonòmic, infrafinançament. Antonio Pérez Collado, como has sido el primero en conectarte, tienes el honor de comenzar. Tengo castigo, vamos. Más que honor es un castigo que me has impuesto, una pena. Bueno, el debate sobre financiación surge porque estamos con el tema de a ver cómo se forma el nuevo gobierno, ¿no? Y claro, pues es una de las cuestiones que alguna comunidad autónoma o algún partido ya han planteado, ¿no? Es decir, habrá que revisar esto. Pero la realidad es que el sistema este de financiación autonómica se tenía que haber actualizado hace 14 años prácticamente, ¿no? Porque se introdujo en 2009 y a los 5 años tocaba revisar y no se ha revisado. O sea que han pasado Mariano Rajoy, ha pasado Pedro Sánchez, que puede volver, pero bueno, que ha pasado su legislatura y no se ha tocado para nada, cuando era lo que estaba previsto, ¿no? En fin, por eso digo que ha venido de rebote, ¿no? Porque yo creo que nadie tenía intención de sacarlo ahora, ¿no? Bien es cierto que desde comunidades como la nuestra, como la Comunidad Valenciana, sí que se viene insistiendo en los últimos años por el tema de la financiación y de que estamos peor financiados que otras comunidades y tal. Esto es un tema bastante complejo, ¿no? Porque, claro, cada territorio pretende demostrar que ellos están peor y que necesitan más recursos. Unos alegan mucha más población de la que se tiene determinado porque hay un baremo, se hace tomando 7 factores según la población, según la franja de edad, según cómo está el territorio distribuido, todas esas cosas, pues con eso se busca unos baremos para un poco equiparar, es decir, que no es a tanto por habitante porque eso sería injusto, evidentemente. Pero aún así la Comunidad Valenciana entiende, o entienden los que la gestionan y algunos expertos más, que sale perjudicada. De hecho, dicen que la Comunidad Valenciana y Murcia son las que peor salen con el sistema que tenemos ahora. Entonces, que sí que es posible que fuera necesario retocarlo. Luego hay otros aspectos, ¿no? Y es que entra ahí la política, evidentemente, claro. Basta que esté gobernando un partido para que las comunidades que están gobernadas por el partido contrario pues sean las que encabezan la sublevación, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que las que se van a oponer a que eso se toque ahora,
porque dice que no es tema de negociación para la cuestión de formar gobierno, pues van a ser las que gobierna el PP seguramente. Y entonces ahí va a haber pues una bastante gorda. Bien, es cierto que esto necesitaría de la participación de todos los territorios, de crear comités de expertos, hacer muchos números y buscar una fórmula que satisfaga, si no a todo el mundo, por lo menos a la mayoría, que sea lo más justo sobre todo. Y eso imagino que lleva bastante más tiempo del que se dispone antes de pactar la formación de gobierno, ¿no? O sea que aquí a lo que se llegará es a unas promesas o unos compromisos de que se va a hacer, o por otro lado también está la deuda que tienen con el Fondo de Liquidez Autonómico, porque así como con el sistema de financiación autonómica, lo que se financia cediendo la parte que corresponde a los territorios de impuestos como el IVA, el IRPF y tal, esto va destinado a sanidad, educación y servicios públicos. Hay otros gastos, carreteras o un montón de gastos que tienen las comunidades, que para eso piden préstamos al FLA, un fondo que hay de liquidez autonómico. Y entonces ahí es donde se han ido acumulando bastantes deudas. En concreto, pues 111.000 millones se deben, ¿no? La que más debe es Cataluña, pero luego va Valencia, luego va Castilla-La Mancha, es decir, que estamos hablando de un 41.000, 30.000, 9.000, es decir, hay unas deudas acumuladas bastante gordas. Entonces también es posible que lo que se juegue sea pedir una quita o una condonación de todas estas deudas. Claro, luego, si se perdona esto, habrá un agujero en los presupuestos, de algún sitio tendrá que salir o de alguna forma tendrán que regularizar esto para que esa deuda no desaparezca milagrosamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que el melón está abierto y sí que es interesante que se abra un debate para ver cómo se financian las comunidades autónomas y que sea un sistema, como digo, que si no llega a la perfección, por lo menos que sea justo y que no haya ninguna comunidad que se sienta víctima de las demás. Sí que es cierto, y en eso debemos estar de acuerdo, que los que más tienen, y esto viene ya de los principios del anarquismo, ¿no? Los que más tienen que dar más y los que menos tienen pues necesitan más. Eso tiene que estar regulado de alguna manera. Pero, como digo, que no haya ninguna que se sienta particularmente perjudicada, como es el caso de Valencia en este momento. Versus. Sí, buen día a todos, de nuevo. No soy yo un erudito de esto de las financiaciones y no controlo demasiado. A mí lo que me parece es que lo primero es que se tendría que reorganizar de una manera sensata la dedicación de esos fondos, en principio. Lo digo porque el otro día he seguido viendo, no sé, así en esto que vas viendo un poco lo que te va llegando de las redes sociales y tal, y me vino un detalle en el que se veía al Bonilla y a la loca esta de Madrid hablando de colaboración público-privada, ¿vale? A mí lo que me chirrió tanto ese concepto, que a partir de ahí yo creo que se puede construir un poco la idea de por dónde va esto de la financiación autonómica, ¿no? Porque si los dineros que le van a llegar a cada comunidad autónoma van a tener este destino de colaboración público-privada, a mí me parece que no tiene que haber ningún reparto hasta que se deje de lado ya totalmente ese mantra, ¿no? Que es este es uno de los conceptos estrella del mundo neoliberal, que nos ha arruinado totalmente los servicios públicos de manera clara, ¿no? Entonces, claro, si se van a destinar dineros ahora, justamente que la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por estos gobiernos del mantra colaboración público-privada, que lo único que esconde es una clarísima privatización de lo que se ha generado desde el bien común, lo poco que se ha generado desde el bien común, que son los servicios como la sanidad, la educación, la dependencia y demás, pues no merece la pena ni siquiera plantearse si esto es justo o no es justo. Lo que es justo es que este dinero se reparta exclusivamente y se destine exclusivamente al bien común, que para eso se hace la recaudación y para eso se hace el reparto. Y una vez se elimine completamente
toda esa injerencia del mundo, digamos, de la idea neoliberal de cómo se tiene que gestionar esto, entonces empezar a pensar en el reparto. Yo creo que, aparte de ser un motivo claramente electoralista y una medida de presión para la formación de gobiernos y tal, que además no entiendo en este caso muy bien a Compromís, cuando está haciendo una pelea sabiendo que el gobierno al que le van a destinar, si consiguieran llevar adelante esta reivindicación, al gobierno que le va a llegar ese dinero se va a dedicar a malgastarlo en el reparto a sus amistades, como siempre ocurre, que es lo que están deseando, meter la uña dentro de los fondos públicos. Y bueno, los hechos bien claros a los que nos podemos remitir sobre este concepto que estoy manejando es que nada más han llegado a las instituciones están duplicándose los sueldos, cuando su mantra ha sido continuadamente que había que eliminar a los políticos, ¿vale? O sea, que fijémonos bien en las contradicciones que incluye un sistema que no está... A ver, que tiene una buena orientación, pero no está bien planificado para que verdaderamente se dé uso de esos fondos a donde toca darlo, no que sirva para relanzar la corrupción, que es un poco donde navegan y donde viven a gusto muchos de estos señores que luego resulta que quieren desmantelar las autonomías. Mucho cuidado con esto. Y yo creo que esta reflexión, aunque a lo mejor se sale un poco del tema, creo que viene bastante al caso para no perdernos solamente en el mundo de las cifras. Y bueno, ya está. Rafael. Vamos a ver. A mí tengo la sensación de que Versus hablaba de mantras. Creo que el gran mantra ahora mismo en este respecto es, que siempre sale en todas las elecciones, es la financiación autonómica. En el País Valenciano, la infrafinanciación, etcétera, etcétera. Y eso es un asunto muy, creo que irresoluble, en el sentido de que por muchas reformas que se haga, cualquier reforma que se haga beneficiará a unas autonomías respecto a la financiación que tienen ahora y perjudicará a otras respecto a la financiación que tienen ahora. Por ejemplo, no es casual que sea la Comunidad de Madrid la que siempre salga la primera oponiéndose a cualquier quita o mejora de la financiación de la Comunidad Valenciana. Porque esto es como una manta que tiene una determinada dimensión. Si la tiras para arriba para taparte el cuello, te dejan los pies al descubierto. Es lo que hay. Y sí, hace falta un gran pacto de financiación autonómica, un pacto estatal, pero yo lo veo bastante difícil, porque no nos olvidemos que sí, por muy infrafinanciadas que estén las comunidades autónomas, por muy discutible que sea ese concepto que ha apuntado antes Antonio Pérez Collado de la población ajustada, es decir, la población en función de determinados parámetros, lo que sí que es cierto que todas las comunidades manejan jugosos presupuestos. Manejan jugosos presupuestos y eso es campo de abono para la corrupción, etcétera, etcétera, y para el caciquismo. Porque se habla mucho de financiación autonómica, pero no se habla de financiación municipal, que creo que es la gran asignatura pendiente. Porque la financiación municipal no existe. Los ayuntamientos no tienen capacidad recaudatoria para financiarse por sí mismos. Dependen del dinero que les llegue del Estado, de las autonomías y de las diputaciones. Y ese dinero se utiliza siempre con criterios partidistas y caciquiles. Los respectivos gobiernos sean del partido que sean. Yo suelto pasta a los míos y a los que no son míos, a veces del mismo partido, no les suelto. Y los ayuntamientos viven de eso y están a expensas de eso, y de eso no se habla. Para mí es la gran asignatura pendiente. La financiación autonómica, por mientras tanto, se utiliza para eso, como la utiliza Compromís, como las utiliza el PP cuando está en la oposición, o viceversa con el PSOE, que es para reclamar, para protestar, para hacerse ver, de aquí y de allá. Si tú me das la financiación, yo no te doy mi voto,
etcétera, etcétera. Al final no te doy la financiación, pero bueno, tú todo me lo das porque te doy otras cosas. Y esto es así. Yo lo veo un problema bastante irresoluble, en el sentido de que es eso, que cada vez si beneficias a unos, perjudicas a otros respecto a la financiación actual que tienen. Pero sí que se está tapando eso, el uso partidista y caciquil que se hace de esos fondos por parte de las autonomías y también de las diputaciones. Los grandes perjudicados en el asunto de financiación en este país, en este estado, son los ayuntamientos. Y eso no se aborda y nadie quiere abordarlo tal vez porque no interesa. Y a mí me parece un escándalo. Antonio. Sí, yo no había entrado en esta segunda parte, pero evidentemente estoy de acuerdo con los compañeros, ¿no? Que no es solamente que se mejore o se organice de otra manera el sistema de financiación, es que habrá que hacer un seguimiento de en qué se gastan los recursos que, entre todos, porque eso viene de los impuestos, se destina a cada territorio, ¿no? Yo no sé si la Unión Europea lo está haciendo ahora bien con los fondos que está dando, pero sí que hay unos requisitos que se tienen que cumplir para que te den la segunda fase y todo eso, ¿no? Si no has cumplido la primera, no te dan la segunda. Es decir, y aquí tendría que ser un sistema parecido, consensuado, negociado por todo el mundo, pero que se sepa en qué se va a gastar el dinero. Y desde luego que no sea para potenciar los servicios privados, ¿no? La privatización, evidentemente. Eso tendría que estar excluido. Y por otro lado, también es correcto lo que se dice de cómo se hace clientelismo con los presupuestos, ¿no? Pero en todos los sitios, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo aquí en Valencia, en la Diputación, pues los que han hecho posible que haya caído de un lado determinada Diputación, pues ahora esa comarca, que yo no digo que no se lo merezca y no necesite, pero le van a hacer el hospital que estaba paralizado el proyecto, le van a hacer carreteras, han entrado con esa condición, ¿no? Y claro, eso irá en detrimento de otra gente que igual le hacía falta más, ¿no? Y es una forma de hacer clientelismo y de ayudar solamente a los tuyos, hasta el extremo de que en muchos pueblos pequeños, yo conozco algún caso, que se ha juntado un grupo de gente joven, de hecho, vamos a presentarnos para dar un empujón, para cambiar el pueblo y tal, y no les ha quedado más remedio que presentarse por el partido A o por el partido B, aun sin ser militantes, porque saben que si no, cuando lleguen a la Diputación, pues es que no lo van a hacer ni caso. Y vamos, me lo han confesado y yo estoy seguro que es así, ¿no? Si no eres del partido que está gobernando en esa comunidad o en esa Diputación, pues lo que tú llevas allí, aunque sea una cosa justificada y necesaria y tal, pues lo dejan en la cola, ¿no? Y lo que es de los suyos, pues le dan prioridad, aunque no sea tan necesario, pero como se deben votos y se deben ayudas, pues es lo que se hace. Y luego también desproporcionado el nivel de aumentos salariales que se están poniendo y de cantidad de consejeros y de sin tener en cuenta la población ni las dimensiones de esa comunidad, ¿no? Es lógico pues que haya un baremo también y se sepa lo que se puede cobrar, ¿no? Pero en un pueblo pequeño es cierto que está establecido lo que pueden cobrar los alcaldes, ¿no? Pero luego hay unos tramos y normalmente se van al máximo posible, aún sin necesidad y teniendo a lo mejor esa persona otra ocupación. En la campaña sí que dicen que van por el pueblo y que lo suyo no es forrarse ni nada, pero lo primero que están haciendo es subirse los sueldos, ¿no? Y también están empezando ya pues con las hermanas, los cuñados y tal, que se colocan de ayudantes y de asesores. O sea que vemos que se reproduce lo que venimos denunciando desde hace un porrón de años, ¿no? Entonces yo creo que esto de la financiación no puede servir para tapar eso y para dar recursos para esas políticas tan nefastas, ¿no? Se tiene que hacer un buen plan de financiación, pero también dotarlo de las herramientas, de los instrumentos para controlar que se gasta correctamente. Y, por ejemplo, en esa deuda acumulada que hay de los préstamos que ha dado el Fondo de Liquidez Autonómica, pues también analizar en qué se ha gastado todo ese dinero, ese montante de tantos cientos de millones. Y a lo mejor se puede condonar lo que esté justificado, haya sido por un gasto extraordinario, por una necesidad, por una catástrofe, pero lo que haya sido por despilfarro, pues tendrán que asumirlo y amortizarlo de alguna manera. No se puede condonar todas las deudas porque entonces otras comunidades, que puede haberlas, no digo que las haya, que lo han gastado correctamente, pues verán perjudicadas. Entonces yo creo que aquí hace falta mucho control y menos malgastar los presupuestos, que son de todos y que luego se echan en falta en otros determinados servicios muy necesarios para la población. Versus, bueno, por lo que veo no os creéis mucho este debate sobre el tema de la financiación, ¿no? Es que
ahora que mencionaba la condonación, bueno, ya se ha mencionado, pero el tema de la condonación, condonarle la deuda a la comunidad, a la comunidad junto con Madrid y Murcia más corrupta no de Europa, del universo, yo no sé qué deuda le van a condonar, cuando aquí ha habido un agujero negro con todo el dinero que sin ir más lejos, lo del Papa, en fin. ¿Para qué vamos a hacer el recordatorio? Es que entramos en absurdos. O por otro lado, por ejemplo, por entrar en algún detallito, ¿no?, respecto a cómo se usan los dineros, al señor Feijóo se ha venido a su campaña de elevación a la presidencia del gobierno, se trajo una cantidad enorme de dinero de Galicia para regar los medios de comunicación de Madrid. ¿Qué es lo que pasa continuamente con el dinero que utiliza la Comunidad Autónoma de Madrid desde hace muchísimos años, regando, pero generosísimamente, a los medios madrileños para crear un pack de opinadores masivo, de manera que pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana, porque la información siempre les va a ser favorable en todos los entornos. Y bueno, ahí está el dinero que se le da a la Quintana, a los diarios o panfletos varios que van saliendo de ultraderecha. Entonces, si no hay un rigor tremendo y muy hondo respecto a cómo se están repartiendo estos dineros y cómo se están dedicando, porque estos, y pasamos a la llamada enseguida, porque estos dineros efectivamente, siendo públicos, van a estos medios que son privados, ¿vale? Y luego lo que se dedican es a reprimir los medios que verdaderamente son públicos para que sean tendenciosos también. O sea que esto de las financiaciones os echa un ojo muy, muy, muy bien, o está tendente a alimentar el fracaso de un mundo mejor siempre. Telefonada y després seguim a la taula. Bon dia, buenos días. Bon dia. Bon dia. Dinos el nom. Soc Jordi. Dinos, Jordi. Pues res, comentar de lo que han comentat els companys. Primer, a Antonio, dir-li que me'n recordo jo fa uns anys quan tot el tema de que les primes de risc estaven tan altes i els estats estaven completament cara a les cordes per el tema del deute, n'hi havia un concepte que gastava l'esquerra, que jo no sé si ha caigut en desús o què, que era el de deuda il·legítima. És a dir, n'hi ha deutes que no té per què, si s'han tingut uns mal governants, no se té per què assumir per part del poble. És igual que si en un país hi ha una revolució i, per exemple, si no recorde mal, ho dic sense saber totes les dades, en Guatemala va haver un canvi de govern, se va dir que els actuals propietaris de les terres, bueno, en aquell moment propietaris de les terres, una gran multinacional de les fruites, això era il·legítim, que això corresponia al poble i no corresponia a una multinacional, i com a resposta va haver un cop d'estat dels Estats Units, però que enllaça en aquest concepte, no? N'hi ha qüestions que una propietat, per exemple, el poble no té per què admetre que una gran empresa multinacional siga la terratinent de quasi totes les terres, i en el mateix context està el tema de deute il·legítim. Si els valencians tenim un deute enorme, o l'estat espanyol té un deute enorme, o l'estat de Grècia, que se va intentar i el valen enderrocar, té un deute enorme per polítiques que només han afavorit a uns pocs, això no és responsabilitat del poble. Això per un costat. Per segon costat, home, a mi el que s'ha dit, crec que ha sigut versus, de que Compromís, això que fa de que jo demane ara per als valencians, que ho gestionarà, és que jo al revés sí que no ho veuria. O sigui, que un partit, igual que siga Compromís o el que siga, diga ara no demane que se financie bé, qualsevol oportunitat s'ha de demanar per a financiar-se bé, més els valencians, que estem per baix de la mitjana estatal en quant a renta i paguen per damunt de la mitjana. Crec que són els únics en Múrcia que es passa això, perquè n'hi ha altres que paguen, però estan per damunt de la renta. És a dir, que
això és un cas sagnant. Entonces, jo el que no veuria lògic, i crec que no ho entendria tampoc moltíssima gent, és que ara que n'hi ha un altre govern i van arribar els diners a ells, no demane. És que no. És que, a més, per exemple, jo soc perceptor de qüestions de dependència, és que te van a donar l'excusa, no n'hi ha diners. No. Així s'ha de financiar bé. I punto. I se tenen que acabar els privilegis i determinades situacions que no són normals, com per exemple la valenciana o la madrilenya. És que, bueno, no vull nomenar a Madrid perquè pareix que siga el discurs de sempre, però n'hi ha altres autonomies que estan sobrefinançades i això és aixina. Què s'hauria de fer? Crec que és que he estat un rato que no ho he sentit. Crec que ha comentat algo Antonio al respecte. Vale. Aparteu-se polítics, deixeu entrar a gent de números, fem números de veres, perquè quan hi ha un debat d'estos, crec que una vegada he vist en la tele un debat en què es parlara que, per exemple, en Alemanya, en els Länders, a partir d'un 5%, no me'n recordo quina xifra era, però sí s'establien uns marges a partir del qual uno no podia ni aportar més ni aportar més. De manera que n'hi haguera una certa continuïtat, una certa estabilitat i no unes eixides de mare cap amunt i cap avall. Pues deixem a persones de números a fer això, que cada un tirarà pa cal seu d'això, però serà més lògic que un discurs del soroll, de la cerimònia de la confusió, que és el que estem instal·lats actualment. Simplement, aquestes reflexions. Una salutació a tots els companys. Moltes gràcies per telefonar. Jordi, des de València, des d'on telefones? Valencia, desde Valencia. Una abrazada. Salud. Venga, igualmente, una salutación. Salud. Rafael. Vamos a ver. Yo insisto en que esto de la financiación autonómica, la infrafinanciación, al margen de lo difícil que haya que se llegue a un pacto de Estado, digamos, que sería lo preciso, lo necesario para a un pacto de financiación autonómico como Dios manda, perdón por la expresión. Al margen de esto, creo que se utiliza un poco como espantajo, o sea, para espantar cuando hay negociaciones de formación de gobierno, cuando hay que yo te doy, tú me das, todo esto. Además, siempre se repiten las mismas propuestas, que si quita de las deudas, el caso del PSOE ahora mismo para parte de la deuda de Cataluña, que si condonación, que si refinanciación, suprafinanciación, etcétera, etcétera. Yo solo sé que en el País Valenciano, he leído por ahí, la deuda actualmente asciende a 55.000 millones de euros. Tela, Quedémonos con la cifra. Asusta. No sé lo que supondría condonar ahora mismo 55.000 millones de euros, pero el agujero sería tremendo en los presupuestos generales del Estado. Tampoco sé lo que nuestro nuevo presidente Mazón, siempre predispuesto a hacer felaciones a Vox, considera lo que él llama compensación. No sé tampoco ese concepto de qué va. Sí que sé que en las próximas elecciones, en los próximos pactos, cuando se hable de tal, se seguirá hablando de financiación autonómica. Porque si esto es como todo, si uno no quiere, pues no es posible. Y hay varios que no quieren que haya una reforma del sistema de financiación autonómica. Pues no os interesa, porque está muy bien como está. Entre otras, Mazón empezó más fuerte y después de un toque de Ayuso creo que ha bajado el nivel. El tono. Bueno, siempre está dispuesto a bajar la testuz ante la extrema derecha para practicar no se sabe qué cosas. Así él lo dijo explícitamente lo que era, chupar pollas. Lo dijo él, yo no. Entonces, en cualquier caso, pues así está la cosa. Yo no me veo esto, pero insisto, para mí la gran asignatura pendiente, y que eso nadie habla porque no interesa, es la financiación municipal, la financiación de los ayuntamientos. Y creo que esa debe ser la gran reivindicación a tope del municipalismo. En cuanto a la deuda legítima que hablaba el compañero que ha llamado, es cierto que es un concepto que ahora parece que está un poco olvidado, pero se ha aplicado sobre todo a la deuda externa. La RECADE existía antes, la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa. Exactamente. No sé hasta qué punto es aplicable a esto, a lo mejor sí, seguramente, porque deuda legítima hay en todos los ámbitos. Pero en fin, no estaría mal retomar el concepto y aplicarlo a esto también. Pero mientras tanto, apunto, debemos en la comunidad, en el País Valenciano, 55.000 millones de euros.
Antonio, bueno, nos llega un WhatsApp, os lo leo y hacemos una última ronda antes de que os cambie de tema, si queréis. Jo lo que no veig normal és compartir pancarta pel tema del finançament a suposats sindicats combatius amb empresaris com Roig o Boluda. Antonio. Sí, yo también estoy de acuerdo con esta duda, ¿no? Vamos, cuando yo he explicado un poco esto, he explicado mi posición, no el tema, porque el tema es bastante complejo, ¿no? Pero sí que he dejado caer o he introducido la necesidad de que eso sea controlado por expertos y que realmente se sepa en lo que se ha gastado, ¿no? No hacer borrón y cuenta nueva, sino saber a qué corresponde cada uno de los apartados de la deuda esta acumulada que tenemos con el Fondo de Liquidez Autonómico, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que hay que dar mucha participación a especialistas, a los técnicos y también a la sociedad a través de sus organizaciones y sus plataformas y tal, de tal forma que todo el mundo pueda estar enterado y pueda aportar, ¿no?, opiniones. Y sobre todo también esa necesidad de que los ayuntamientos, sobre todo de pueblos y ciudades bastante medianos y pequeños, pues que hay que buscar alguna fórmula de que se pueda financiar sus necesidades, porque no dependen en todo de la Diputación y, como hemos dicho, la Diputación está al mando de quien está ahí, entonces nos ayuda, ¿no? Así que yo creo que esto hay que llegar a una negociación entre todos los territorios y ver un sistema más justo, porque igual hay que cambiar la fórmula, ¿no? Tenemos el País Vasco y Navarra que tienen un sistema propio, ¿no?, el sistema foral, pues igual hay que buscar alguna fórmula parecida e irla extendiendo a comunidades que lo necesiten o que lo pidan, como pasó con la sanidad, que no se transfirió toda de golpe, sino que primero empezaron las más grandes o las más preparadas y luego iban los demás, pero igual hay que buscar otra fórmula, ya que está fracasado. En fin, lo dejo para los expertos. Telefonada i seguim després altra vegada en la taula. Bon dia, buenos días, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Ferrandis. Soc Ferrandis des de València. Dinos, Ferrandis. Bueno, en principi, jo crec que està ben clar que el País Valencià té un finançament històric, que la mancança de recursos que tenim en part és per això també, però jo crec que també s'han malbaratat molt els recursos que tenim i per tant també hem arribat a aquesta situació. M'agradaria contestar dos apunts que d'alguna manera s'han fet o almenys he entès jo perquè anava en el cotxe de vegades que no tenia bona cobertura. Una és que a mi, per exemple, i a més com a CGT, jo com a secretari general del País Valencià de la CGT, creiem que nosaltres no podem estar en aquesta lluita, en aquesta reivindicació en la que n'hi ha tants moviments socials, tant empresaris i sindicats inclús institucionals, perquè creiem que no compartim res amb la majoria d'institucions i de companys de viatge en esta reivindicació. Per tant, nosaltres creiem que no tenim que estar ahí. N'hi ha gent que ho entén d'altra manera i és molt respectable. Però nosaltres no tenim res ni amb ROS, ni amb comissions, ni amb UGT, ni amb alguns partits polítics que el que volen és financiar-nos d'una altra manera per a seguir pressionant a la classe treballadora. Nosaltres no volem una financiació major ni volem que ens donen 10.000 milions més per a que tinguem un corredor mediterrani que sols se preocupi de l'alta velocitat, per a que tinguem una sanitat que no és la que volem des de la ciutadania, sinó la que volem les classes empresarials. Volem un finançament que estigui just amb la ciutadania. I tot això no s'està donant. No volem solament les claus de la caixa, la capacitat també de com se poden gastar aquests diners, però des de la base, no des de les institucions que al final són les que estan fent aquesta reclamació. No molt més. Gràcies per la tertúlia. Moltes gràcies a tu per telefonar. Per cert, haurem de parlar del corredor mediterrani i el que apuntaves perquè definitivament van llevant-se la careta. Ja les declaracions parlen, ja s'obliden del tema de mercaderies i parlen de l'alta velocitat. Sí, moltíssimes vegades hem parlat en Radio Clara de què és el que significava el corredor mediterrani i hem tingut moltes crítiques perquè la gent ho entén d'altra manera i ho entén així perquè els mitjans de comunicació del règim al final estaven dient que el corredor mediterrani era tal i qual cosa. Nosaltres ho desmuntàvem cada vegada que ho diuen això, però ara ja pareix que ho diuen d'una manera clara i que el corredor mediterrani al final és un corredor d'alta velocitat i que el que vinga després és addicional i complementari. I si pot servir, i si no,
el fi de tot és l'alta velocitat. Jo crec que ha sigut un article fa uns dies també que ho dia ben clar des de les posicions empresarials i, per tant, jo crec que ja no queda ningú dubte. Ja no n'hi havia abans ningú dubte, les persones que estem ahí en aquesta lluita, però ara jo crec que encara menys. Ho contarem, ho tornarem a explicar per així en altre moment. Moltes gràcies per telefonar, Ferrandis. Una abraçada. A vosaltres. Salut. Una abraçada. Versus. Molt d'acord en el que acaba de dir Ferrandis. A més, és que era al principi de lo que estava apuntant jo també, no per fer-me així el protagonista, sinó que és de veres, el primer que n'hi ha que començar és a veure quin sistema, a banda del sistema de reparto dels diners, quin sistema és el destinatari d'això, i si és un sistema neocapitalista i des d'una perspectiva totalment empresarial i de més, doncs no té trellat fer-ho. I per lo que dia l'oient, doncs molt bé, em sembla molt bé que se tenga que fer la reivindicació, però jo no m'apunte. No m'apunta, igual que ha dit Ferrandis, que és que no estem en el mateix vaixell que tota aquesta gent. El primer és el rigor pressupostari, el control del destí de les inversions i que això no siga un tema barrejat entre lo econòmic, lo polític i lo identitari, que això sempre està en compromís en la bandereta de lo identitari, quan és una batalla que està sempre dividida i que realment és l'únic suport per el qual estan anant avant, perquè és que, no sé, són un conglomerat polític molt curiós. I, bueno, a mi la sorpresa ara és que necessitem expertos ara, no? Ara, en aquest moment, que no ha hagut expertos en el tema de fer, com s'ha fet això del tema de com se repartien els diners? Què ha sigut? Un tio, com feien les carreteres abans, que tiraven un burro per davant i per on anava el burro tiraven la carretera? Això què és? No sé, suposa que s'haurà fet un estudi de veritat d'això. No crec que hagi sigut, haya mirat a veure, mira, vine un moment vostè. A vostè què li pareix això de repartir els diners? No, home, serà de tota la vida s'haurà fet en una gent que controla aquest tema. Perquè si no, no sé en quin punt de vista tenim que mirar això. I, bueno, jo ja me passaria el calor i la sobrecapacitat de la Terra, però bé, això el deixa... Rafael encara vol dir alguna cosa més d'ací. Pel que dius de com s'ha fet, el que diuen és que, clar, que l'estudi es va fer fa molts anys i que les condicions han canviat. És el que argumenta. Pero serían expertos, no sería el primero que pasara por allí. Es que, claro, es que parece que esto se ha hecho... Bueno, igual sí, Igual sí, porque los resultados, mira los que son, que a lo mejor sí que es verdad que... Rafael, ¿algo que apuntar antes de que te cambiemos de tema? Bueno, en principio que a lo mejor los expertos querían que esos resultados fueran los que son. O sea, que los expertos son expertos, pero en todo, trabajan para quien trabajan, ¿vale? Me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es cierto y además es un ejemplo muy gráfico. En esto de la financiación comparten pancarta empresarios, sindicatos, partidos, sobre todo identitarios como Compromís, como muy bien apuntado. Y a lo mejor este rollo identitario, pues hoy es un saco que siempre admite todo y es excusa para todo. O sea, pero claro, luego habrá que ver cada uno de esos elementos que comparten pancarta para qué quieren mejor financiación. Y ahí a lo mejor llegan las diferencias. En cualquier caso, yo insisto que es un espantajo que se esgrime en función de si estás en el gobierno o en la oposición con más o menos fuerza. Pero no veo difícil que haya eso. Y sí, a lo mejor lo necesario, como se ha apuntado muy bien, es no tanto que haya una mayor y mejor financiación como que se utilice mejor la financiación de la que ya se dispone. Mayores controles en que se destina efectivamente para el bien común, que es sinónimo de bien público para mí, es decir, mayor control de la corrupción. Llegamos a lo de siempre, al final, y eso también falla. Aquí la lucha contra la corrupción no existe.
Es otro espantajo que es el crimen, pero no existe realmente porque no interesa. Y ese control sobre el destino de los fondos es eso, es un control sobre la corrupción, hipotética corrupción que pueda haber en el uso de esos fondos. Y no hay más. Y, en fin, es toda la pescadilla que se muerde la cola. Molt bé, ens diuen per WhatsApp, diu, muy de acuerdo con el planteamiento de Ferrandis, diu, volem les claus de la Caixa, pero no para la barra libre, sino para una gestión de fondos públicos, para una gestión de fondos públicos, sino para las necesidades justas y para otros modos de vida más solidarios y ecológicos y no para mantener el desarrollismo sin fin. Es lo que nos dicen por WhatsApp. Cambien de tema. Cambien de tema i Versus estava demanant entrar a parlar de calor, emergència climàtica i més. És el que vos havia ficat jo per així. Versus, com el demanaves, te donem també el privilegi. Després, Antonio. Muchas gracias por el privilegio. Bien merecido me lo tengo después de haber luchado aquí por estar presente tanto tiempo. Creo que, como siempre, el punto de partida es el absurdo, ¿no? De repente volvemos a vivir en una sociedad del encuentro en el ascensor, ¿no? Aquí ahora mismo la conversación, hostia, qué calor en invierno, hostia, qué frío. Estamos en un ridículo. Además hay un problema gravísimo, y es que como nos estamos convirtiendo en una especie de planta de invernadero, claro, encontramos en el exterior unos contrastes terribles. Es abrumador la cantidad de sitios donde, esto al margen de lo que ya viene, perdón por el salto, pero de lo que ya viene de por sí, que son las evidencias por el cambio climático. Pero es que además ese cambio climático es como la pescadilla que se muerde la conda en el comportamiento básico del ser humano, ¿no? De repente vivimos pegados al aire acondicionado, a la calefacción, y claro, el entorno exterior es súper agresivo. Los cuerpos están completamente masacrados y entonces, evidentemente, todas las sensaciones térmicas se disparan. Bien, con lo cual se vive un poco de concepto absurdo. ¿A dónde nos lleva esto? Al tener ese tipo de contraste, pues lo que hacemos es, en vez de intentar naturalizarnos como seres humanos, lo que buscamos son gastar más recursos para atemperarnos, ¿no? Para tener una temperatura básica, que yo no sé si la gente lo sabe, pero los seres humanos tenemos siempre el mismo frío, el mismo calor, porque estamos siempre a la misma temperatura, con unas décimas de diferencia, ¿no? Algún grado arriba o abajo. Entonces, ese comportamiento lo que hace es que todavía se gasten más recursos, todavía se contamine más y todavía se convierta esto en un erial, de manera que el cambio climático, aparte de irreversible, se acelera de una manera tremenda. Entonces, yo siempre parto, como se puede ver, del comportamiento directo de cada uno de los individuos. Es decir, menos rollo de estar durmiendo con el aire acondicionado, porque es que eso sí que es una locura. Primero porque muscularmente te estás haciendo daño, porque estás enfriando los músculos, de manera que lo que te estás creando es un futuro reuma, con lo cual es una aberración completamente. Y dejémonos de este sobreconsumo que estamos teniendo respecto a algo pues que se plantea como natural. Yo no me imagino a... Es que, claro, venimos de generaciones de gente que, claro, como vienen de la imagen de la posguerra y la pobreza, pues resulta que sus comportamientos eran del Paleolítico. Y, sin embargo, son las personas que más adaptadas al medio están. Nosotros somos unos completos desadaptados al medio, con lo cual nuestros comportamientos es ridículo. Entonces, se entiende, a partir de ahí, que estemos en la sobrecapacidad de la Tierra. Es decir, si la exigencia de consumo es a estos niveles porque estamos incapacitándonos para soportar el entorno en el que vivimos y además necesitamos nutrirnos de millones de cosas que son absolutamente superfluas, pues estamos en un error dramático, ¿no? Y luego apuntaré algún detalle sobre las relaciones humanas, porque es que, bueno, lo introduciré un poco.
ahora mismo si tú se ve en los lugares donde se intercambian, lo digo porque estoy haciendo un estudio ahora justamente que me han encargado sociológico sobre los sitios estos de citas y tal. Bueno, resulta que la gente tiene siempre, el 95% tiene primero los mismos conceptos, ¿vale? Y esto se puede ver, perdón por la morcilla, en First Dates, ¿vale? Si alguno, yo no es que sea fan, pero me apasiona mucho el tema sociológico que existe ahí, ¿no? Y es que todo el mundo tiene las mismas preferencias, ¿vale? Viajar, no sé qué, leer, tal, ¿dónde está aquí la magia? Y segundo, no somos conscientes de que si todos queremos viajar de esta manera, lo que estamos haciendo es destruir el planeta, ¿vale? Por poner un ejemplo muy puntual, ¿no? Entonces, lo que estoy verificando es que todas las preferencias van alrededor del macroconsumo y no hay una tendencia de pensamiento hacia la protección del medio y hacia no desgastar y consumir a lo burro. Esa es la tendencia y eso se da en sitios donde la gente se encuentra para hacerse amigos y tal. Con lo cual, si ese es el suelo sobre el que nos estamos moviendo, ya son arenas movedizas. Peligro. Antonio. Bien, pues es evidente que hace calor, eso es una obviedad, ¿no? No hacía falta que nos reuniéramos aquí para determinar que hace calor. Pero sí que hay algunos síntomas que, bueno, ponen en el candelero que la situación es bastante más dramática o más peligrosa de lo que ha sido en otras ocasiones, ¿no? Es cierto que todos los veranos hemos tenido olas de calor y nos hemos cabreado mucho y hemos hablado en el ascensor pues, de lo que nos afecta más inmediato y más cotidiano. Pero, sin embargo, ahora vuelvo otra vez con los expertos, porque yo creo que los expertos son los que entienden, ¿no? En el caso anterior lo he sacado porque el debate de la financiación ha salido de los políticos, no ha salido de los expertos. Por eso decía que había que retomarlo desde otro punto de vista. Y en este caso del clima, pues ya hay alarmas que están diciéndonos que por este camino no se puede seguir, ¿no? Porque, claro, cada grado que suba la temperatura media del planeta supone unos cambios muy graves, ¿no? para determinadas zonas. Ya se estaba hablando, por ejemplo, que por la zona del Guadalquivir estaba entrando un mosquito que creo que trae una enfermedad que se da en el Nilo. O sea, que aquí no había estado nunca, pero al subir esos 2 grados, pues sí que ese bicho ya se adapta y dice, pues aquí tengo anchas Castilla, ¿no? En este caso Andalucía. Que no digo que luego no suba para el norte, porque como la temperatura también va incrementándose, vamos a tener que acostumbrarnos pues eso, a proliferación de plagas y de enfermedades que no conocíamos en estas latitudes. Luego está el tema de las sequías, las hambrunas, los incendios, como los que hemos vivido recientemente en todo el Mediterráneo, desde Turquía hasta Portugal, ¿no? Y en España algunos se va produciendo también, aunque no ha sido tan desastroso como en Italia o como en Argelia o Túnez. Y luego hay otros muchísimos síntomas, ¿no? Las cosechas han perdido gran parte de ellas, también porque con este calor en las zonas donde antes se daba un producto, ahora ya no se va a dar, habrá que subirlo más hacia el norte o buscar otras variedades más resistentes, con lo cual cuando cambias de variedades también manipulas la naturaleza y puede traer otras consecuencias, ¿no? Es decir, que no estamos como especie humana o quienes rigen nuestros destinos nos está actuando en modo alguno para frenar esto, porque ya hace muchos años que los ecologistas y los científicos ya lo estaban avisando, ya se había dicho, pero no se ha querido hacer nada. Se han hecho no sé cuántas cumbres del clima, se determinaban unos protocolos que no suponían nada, que luego no se cumplían y que en realidad pues era pagarle por el derecho a contaminar a un país que no contamina. Es decir, como Estados Unidos o como Francia contamina, se lo compra a Níger o a Chad, que no contaminan nada. Entonces, su parte proporcional de contaminación ya tiene derecho a emitirla a ese país de los ricos, ¿no? Y eso pues no ha supuesto ninguna medida que haya frenado esto. Y luego pues el tema del transporte, de los cruceros, el turismo masificado, la cantidad de miles de vuelos que ya nos avisan, ¿no? Cuando empieza la operación salida. Hoy salen tantos miles de aviones de cualquier aeropuerto, no estamos hablando de los principales del mundo. Puertos como el de Palma, como el de Madrid, como Valencia, que han incrementado muchísimo sus vuelos.
y eso supone pues un aumento de consumo de agua y contaminación. Es decir, que no se está actuando en el camino correcto, y yo creo que hay que ir a cambiar este modelo, ¿no? Proteger la naturaleza, pero protegerla de verdad, repoblar, prevenir incendios, dotando de medios a las brigadas, posibilitando que haya un retorno de la gente que quiera al campo para que a través de cultivos y de pastoreos se pueda tener los bosques mucho más adecuados para que no ardan con tanta facilidad, y luego pues consumir menos. Habrá que dejar que viaje a quien quiera, pero hay que fomentar que viaje el que le guste, y cuando le guste no hay por qué salir todos el día 31 de julio. Porque es que si, parece que eres un paria, un desgraciado, si no dices a la gente a dónde te vas. Y cuanto más lejos y más costoso sea el sitio, pues más sube tu valoración social, ¿no? Es decir, no puedes decir no voy a ningún sitio o me quedo porque no puedo o porque no me gusta, ¿no? Tienes que decir que vas a algún sitio. Aunque sea para 5 días o para 3, porque como no hay dinero ahora, pues la gente cada vez ha reducido el tiempo de sus vacaciones. Y que no sea irse al pueblo, ¿eh? Porque irse al pueblo tampoco está bien visto. Irse al pueblo tampoco queda bien, entonces tienes que irte a molestar a otro pueblo, un pueblo de 50 habitantes que en verano tiene 3.000, gracias al turismo rural, y que allí no hay forma de vivir los que viven allí habitualmente, ¿no? Es decir, eso no puede seguir así. Aparte de que supone pues más carreteras, más consumo, más gasto de luz y tal. Entonces, yo creo que hay que cambiar el modelo y ver si se puede dar un poco de marcha atrás y recuperar parte de lo que se ha perdido. Otra parte ya no se va a poder. El tema de la Antártida y de los glaciares y todo esto está ya bastante saturado. La cantidad de especies que están amenazadas de desaparición, pues que ahora creo que es una de cada 3, unas en mayor grado que otras, pero evidentemente eso también repercute mucho en el medio. Desaparecer los animales pues hace que proliferen otros, que otras especies sean un crecimiento descontrolado, en fin. El equilibrio que había en su momento pues se ha perdido, y ahora eso va a ser muy difícil de controlarlo. Por tanto, pues yo creo que hay que hacer un llamamiento a la sensatez y a decrecer, que dirían los compañeros Taibo y compañía, es decir, decrecer donde se pueden. Claro, evidentemente hay países que no pueden decrecer porque no tienen nada, porque no han crecido, pero los países industrializados tienen que reducir su producción y su consumo, porque si no nos cargamos el planeta. Lo digo por los que tenéis hijos y todo eso, ¿no? Porque nosotros aún estamos viendo mucho, porque yo pensaba que no íbamos a ver nada, pero ya lo estamos experimentando. Así que la cosa ha ido mucho más rápida de lo que temíamos. Rafael. Bueno, voy por la mayor. No nos cargamos el planeta. Nos cargamos un montón de especies animales, entre ellos la especie humana. Pero el planeta va a seguir tranquilamente sin nosotros. A su rollo. O sea, el planeta no nos lo cargamos. Nos estamos suicidando. Y de paso asesinando un montón de especies. Bueno, está muy bien esto de las prácticas individuales y todo eso, que no viajamos así. Vamos a ver, yo no creo que uno de los logros ha sido la capacidad de la clase obrera para viajar, que ya está bien, que antes viajaban solo las clases pudientes. Otra cosa es cómo se organizan esos viajes, de qué manera, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esos cruceros gigantescos y tal, pero no se puede impedir viajar a nadie. Es poner puertas al campo. Habría que ver cómo se organiza eso de alguna manera y cómo se conciencia. Pero aquí se habla mucho de los malos comportamientos individuales que existen y que pesan en la crisis climática. Pero del consumo masivo de combustibles fósiles también hay que hablar. De la negativa de los gobiernos a poner coto a la emisión de gases también hay que hablar. Ahora mismo estamos viendo gobiernos locales con la llegada del neofascio patrio, cómo se están suprimiendo carriles bicis, etcétera, etcétera. Se está dando vía libre otra vez a la circulación rodada en zonas donde eran ya peatonales y demás. O sea, eso hay que ponerle coto. Como habrá que ponerle coto en su día a la prohibición de los vehículos privados de combustión, de combustibles fósiles. O sea, pase lo que pase con las industrias. Se trata de la supervivencia no del planeta que va a seguir, sino de la especie humana y de otras muchas especies animales, aparte de la nuestra. Y todo eso hay que abordarlo, y hay que abordarlo de una perspectiva global. Y lo que se ha hecho hasta ahora en esas cumbres climáticas que hay es un poco de postureo y ya está.
Y ese es el problema gordo. Sí que es cierto que eso tiene que venir también desde una cierta concienciación individual, desde una reclamación desde abajo, desde la ciudadanía, de que esto tiene que cambiar. Y esa reclamación tiene que venir también vía protesta y vía, por supuesto, acciones individuales. No coger el coche cuando no sea preciso, y si es preciso y si puede coger otra cosa, pues se coge otra cosa, transporte público, bicicleta, etcétera, etcétera. No sé, reciclar, sí, utilizar el aire acondicionado si se tiene lo mínimo imprescindible, porque otra cosa, la adaptación al medio no es tan fácil. O sea, en mi caso concreto, que procedo de Alicante, del interior de Alicante, soy de secano, pues me es muy difícil adaptarme al clima subtropical que casi estamos ya padeciendo. ¿Qué quieres que te diga? Si pillo un poco de aire acondicionado, no para dormir, nunca, pero por el día, pues oye, yo lo agradezco. Hay que ver cómo conjunta todo esto, pero está claro que no solo se debe al uso del aire acondicionado todo esto. O sea, se debe al uso desmesurado de combustibles fósiles y al servicio de unos intereses económicos muy concretos. Y eso es lo que hay. Ahora mismo vivimos, cuando la crisis del gas de Rusia, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y tal, cómo se volvían otra vez a combustibles fósiles como el carbón. O sea, este invierno pasado, y supongo que este invierno que viene, si sigue esa crisis del gas, pues se volverá otra vez al carbón, con lo contaminante que es. O sea, los gobiernos, los estados también tienen mucho que hacer, sobre todo tienen mucho que hacer en esto, pero claro, está todo el mundo al servicio de intereses económicos muy concretos. Y mientras haya petróleo, hasta que no se agote, pues se va a utilizar petróleo. Y mientras haya industrias automovilísticas superpotentes que les convenga fabricar motores de gasolina, pues se van a seguir fabricando coches. Y esto es así, ya por mantener. El problema es peliagudo, Oye, y si los dinosaurios se extinguieron en su día, ¿cómo no nos vamos a extinguir nosotros? Pues vayámonos haciendo la idea. ¿Quién sabe? Telefonada i tornem després a la taula. Bon dia. Hola, bon dia. Soc un altre vegà, Jordi, des de València. Dinos, Jordi. Vale, pues res, no res. El tema este jo el veig un dels temes més importants i alhora més fotuts, amb més mala solució, perquè és un tema que va passant el temps i va pitjor. Val? Qüestions sobre este tema, reflexions. Primer, que així passa una miqueta com els sindicats del règim, que n'hi ha una sèrie de personatges que pareix que siguen els que es poden donar llum, els que es poden donar solucions, i són personatges que, des de luego, en ells o sigui, no, aquests personatges no ens poden solventar. A més, aquests personatges donen eixida a qüestions negacionistes del canvi climàtic. Lo típic quan parles en alguna persona un poquet reàcia a entendre que estem en una situació fotuda i més que estarem, és que te diuen que el que està fent el mateix discurs que l'Al Gore, crec que seria, que era vicepresident, que és un milionari, que viatja, o multimilionari, que viatja en jet i tal. Bé, jo crec que no s'hem de deixar atrapar en eixa diatriba. El problema està ahí. Que des dels mitjans de comunicació se doni més veu a organismes com puga ser la ONU, com puga ser l'Al Gore, o sigui, tota esta gent, companyies automobilístiques que diuen que van a canviar de patró dels combustibles fòssils a l'elèctric i tal, per ahí no vindrà la solució. Ells l'únic que van a fer és mantenir l'estatus quo, mantenir el major consumisme. Crec que una de les paraules més encertades en tot el que s'ha dit fins ara és el decreixement que proposa Carlos Taibo, que molt poquetes vegades ixen els mitjans de comunicació en els mass media, i quan ells el que diuen és que ens volen abocar, ells per a simplement dir que ens volen abocar a la pobrea, que jo crec que és una de les úniques poques solucions. I, bueno, aquesta reflexió per ahí. Una altra reflexió. Està clar que
té que haver un canvi de la gent, de les empreses, dels governs. Val? A la gent, què li pots dir? No te poses l'aire condicionat? Pues segurament t'enviarà a pastar fang. Però també dir-li, escolta, tio, si tu, quan arribes a ta casa, jo entro a ta casa i tinc fred, és que alguna cosa el falla. Igual que quan vas a Mercadona o vas al Corte Inglés, entres i tens fred, no? Tindràs que baixar. N'hi ha altres superfícies que sí que te posen ahí la temperatura i el que fan és abaixar la humitat i veus unes temperatures raonables, no? I se fred que entres i te fan mal hasta els ossos. O despatxos en els quals treballes i te fan mal hasta els ossos, que quan ixes agraeixes la calor, encara que siga. Entonces, estas qüestions això hauria d'estar ja, bàsic. Val? L'altre dia va comentar Rafa Cid que este govern cessant no havia fet molt, va posar d'exemple els avions, que en França els recorreguts que se poden fer en alta velocitat s'han prohibit. Molt bé, això és una mesura, però n'hi ha una mesura més òbvia a la qual tots estem tragant. És una tonteria, però és significatiu que no se facin qüestions com que és, per exemple, els envasos retornables, el de tota la vida. Ha comentat un company abans que els nostres pares i els nostres avis sí que sabien un poquetet més de la vida i sabien com lidiar. Una de les coses que se feia en aquella època era els envasos. Avui en dia tenim un problema grandíssim en els envasos que està condicionat completament per la gran indústria, porten els governs per on volen i així ni s'ha plantejat la possibilitat de que se torne al model de l'envàs. L'altre dia en un reportatge... Jordi, et deixo continuar, però pel que estàs dient, perquè si no se me passarà. O plantejar un secretari autonòmic i el tiraren. És el que t'anava a dir. Ho va plantejar, no me'n recordo com se diu, Arnal o Arnat, i al final se'n va anar perquè així en València, des de luego, va topetar en el senyor este que anirà a les manifestacions, que a mi m'agradaria que molts anarem i rodejàrem a aquest senyor en una d'aquestes manifestacions. Però bueno, això és un altre tema. I va tindre que anar-se'n. Però el govern central sí que ho va impulsar-ho. En Alemanya, l'altre dia en un reportatge, se paguen tots els envasos. I saps el que fa la gent? Els homeless, els que no tenen casa, els sense sostre, posen uns carrets on ahir la gent que no té, tu te la veus la teua cervesa o el que siga pel carrer i després li deixes en el seu carret i ell ho torna i trau uns dinerets. Mira si és senzill, o si vols tornes tu, clar, però és per no endur-te-lo a casa si estàs per ahir de festa o el que siga. Mira si és senzill això i no ho fan. Altres temes. Jo, quan veig el carrer, una de les coses que pense jo que està més fent contra el canvi climàtic són els patinets. O sigui, això és el model. Això és el model. No una transició de cotxasso a cotxasso, no sé quants mils quilos ahí, bueno, mils quilos no, però no sé quants quilos de bateria que costa de moure un animal, vehicles xicotets. La majoria de la gent és o sigui, les famílies, molta gent són singles, que viuen soles o família en dos, no fa falta cotxassos. Si apostes per el model elèctric, tindrà que ser en cotxes xicotets, no en aquests cotxassos que n'hi ha ara. O sigui, són qüestions que sí que se podrien introduir per a la majoria de la gent, no als que estan conscienciats, i són qüestions que sí que es podrien fer. Val? I res més, que és un tema molt fastidiat, i jo no sé quina solució, no li veig bona solució, des de luego, perquè... i per cert, no s'acabarà l'espècie humana, Això jo ho tinc claríssim. O sigui, el que passa és que se redueixen els llocs on l'espècie humana podrà viure. És a dir, que si tot això continua, les èlits podran continuar visquent en zones on estaran bé i molta gent estarà en zones que la vida serà pràcticament inaguantable, ja siga per fred o perquè hauran desaparegut, estaran exposats a inundacions i tal, però les èlits continuaran tenint la seva zona. L'espècie humana no desapareixerà. Desapareixeran altres espècies, però l'espècie humana no desapareixerà i les èlits no van a deixar de viure bé. Entonces és un tema en el que estem molt fotuts i jo, per a mi, és l'únic tema avui en dia, o sigui, és el principal, perquè ho va dir Carles Taibo, ho vaig sentir en un programa d'ací de Radio Clara, en una de les xerrades que a vegades retransmitiu, gravades i tal, que és que deia, és que ja no podem parlar de conscienciar a la gent per mig de l'educació, és que tenim el col·lapse per culpa de l'ecologia, el tenim molt més prop que el que puguem fer d'educar a la gent per a tindre un altre tipus de societat.
Val? I se són les meves reflexions. Gràcies a tots per estar ahí i una salutació. Salutació, Jordi. Salut. Julià Álvaros, com es deia el secretari autonòmic que va ser destituït, que plantejava el tema dels envasos retornables. Ara no recordo el nom d'aquest sistema que hi havia. Versus, algo que afegir, que apuntar abans de que Sí, dos detallitos. Bueno, podías invitar aquí a este señor también a la tertulia, que fuera un tertuliano más, porque vamos, no... Pero bien, nada que reprochar, simplemente... No tinc per a pagar-me sous. Sí que... Ya, bueno, pues claro, pero no pasa nada. Estábamos hablando de los malos comportamientos de la gente, como que se le estaba echando la culpa. Bueno, evidentemente esos malos comportamientos son inducidos por el sistema, por el entorno, por cómo está planificada la forma de vida que tenemos, pero no hay que dejar de pensar que son aceptados, no reflexionados y con tendencia a la colaboración para que perdure ese mal comportamiento, con lo cual algo de responsabilidad individual habría. De hecho, yo recuerdo en el 15M la indignación que hablaba bastante de la responsabilidad individual en cuanto a esto, evidentemente no descartando que venimos de una imposición clara de cómo nos tenemos que comportar. Habíamos hablado de la confianza en los expertos. Yo creo que justamente este detalle puede ser una trampa, porque hay un globo sonda común de que, como vivimos unos tiempos tan avanzados y tan rápidos en el desarrollo tecnológico y demás, pues ya encontraron una solución a este problema los científicos y todo esto. La gente va un poquito adormecida con ese concepto, ¿no? Que igual luego, pues, a base de reciclar no sé cuántos plásticos, pues al final nos los comeremos. Que de hecho ya no los estamos comiendo porque los peces ya comen microplásticos por un tubo y nosotros cuando comemos pescado, pues también introducimos plástico en nuestro organismo, que igual es la nueva fórmula de alimentación que se plantearía. Así que ojo con, evidentemente, la intervención de los expertos. Es absolutamente necesaria, pero el cientificismo también adormece a las sociedades pensando que en algún momento le van a dar la solución. Lo que pasa es que la trampa clara es que la gente no piensa como con la medicina, que ya ha encontrado una solución para esta enfermedad y para la otra, si realmente te va a llegar a ti esa solución, porque seguramente no te alcance, se llegue a ese momento, pero tú ya seas pasto de los gusanos en ese momento, con lo cual, bueno, había hablado Antonio de las plagas, pues desafortunadamente no se combate en el sentido de intentar evitarlas desde un comportamiento ecológico de la agricultura, sino de gastar ingentes cantidades de pesticidas y de medidas paliativas. Es decir, esto es un ejemplo bien claro de que el comportamiento en la producción agrícola también y en el consumo de las aguas, aparte de la subida de las temperaturas, pues conduce a esa rueda y esa pescadilla se muerde la cola sin sentido y abocándonos a situaciones muy difíciles. Y bueno, pues hay que abandonar ya el American Way of Life, definitivamente, que nos creemos todos. Aquí hay una carencia que, como hemos venido de posguerras, nos han vendido el modo de vida americano, aquel de los años 50, en que todo era... había recursos infinitos, las ayudas, el tema de la cobertura social estaba ahí perfectamente ajustada a la sociedad, etcétera, y eso no lo hemos comido. Eso no lo hemos comido y además nos lo hemos creído, que encima es lo que nos ha convertido en lo que nos ha convertido. Y la contaminación ha de contemplarse globalmente, pero tiene que tener una perspectiva local muy clara y muy evidente. Telefonada y tornem a la taula després. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Soy Paco de Valencia. Sí, Paco. Un poquito lo que está diciendo Versus es verdad. Entre muchas personas que viven un poco adormecidas y piensan
en un mundo feliz, que bueno, la ciencia va a solucionar todo, porque si pensamos que como los avances estos van a dar rapidísimo, la ciencia es como una especie de religión, como si va a solucionar todo. La ciencia ha avanzado, soluciona problemas, pero no lo soluciona. Y muchas cosas van a ser complicadas, especies que van a desaparecer y que ya están a punto de extinguir, simplemente por el tema de la endogamia. Y hay un montón de mamíferos superiores que las unidades que quedan son tan poquitas que estos desaparecerán seguro. Luego está el que lo niega, el que niega. Luego está el que lo está viendo pero no quiere verlo. Y esto es a nivel mundial. Es que si vemos las grandes ciudades del mundo, Pekín, Nueva York, bueno, aquí en Londres, bueno, Madrid, bastante, pero y vemos la cantidad de edificios. Vi un programa en televisión que habla de las grandes ciudades, la cantidad de edificios, iluminaciones, vehículos, materiales. Bueno, esta semana todo lo que produce la Tierra en un año lo hemos consumido ya. Si yo el día 20 me he gastado lo que gano hasta el día 30, estoy en quiebra. Estoy en quiebra. Me muero de hambre. Porque el día 20 me he gastado lo que gano el día 30. Y como eso todo. Y yo creo que toda la gente tenemos suficiente información de todo. Todos los científicos, hay verdad que hay científicos vendidos al sistema, están hartos de informes, datos, hay a mansalva para el que quiera leer datos reales. Pero da igual. Aquí, pues el nuevo presidente que tenemos dice que el modelo turístico que quiere es el modelo venidor. Eso sí quiere poner la Comunidad Valenciana. Y eso hay que ver nuestras costas desde Gerona hasta Huelva, hay que verla. Y el norte ya vemos también. Pues es el modelo que quiere poner. Y aquí quieren hacer un puerto cuando hay informes que ampliar el puerto, lo que eso va a perjudicar a las playas, a las costas. Pero estos tipos que piensan en el dólar, les da igual. Y lo saben, pero les da igual. Y mucha gente que van a vivir de los negocios que se mueven ahí, pues también les da igual. Entre eso, más los que piensan que todo tendrá solución, más el que no quiere ver, pues esto no va a ser fácil. No va a ser fácil. En fin, pero yo sí que tengo una cosa clara, bueno, por la experiencia que nos ha dado la historia del ser humano, somos una especie que solemos adaptarnos bastante. Lo que pasa es que en las adaptaciones mueren muchos individuos en todas las especies. Muchos individuos mueren. Y siempre, claro, empiezan por los mismos sitios. Y bueno, nos adaptamos con muchas dificultades o cambiamos la mentalidad en muchas cosas. Pero es que la cambiaremos, por necesidad la vamos a cambiar, porque está ahí y la vamos a tener que cambiar. Y bueno, sí, oye, pasa buen verano. Y porque esas cosas, cuando hablas de estas cosas te dan malas vacaciones, coño, te tienes que ir con la cabeza caliente, me cago en la leche, y te da sentido de culpabilidad de que el que pueda moverse un poco, pero es que las cosas no van a ser fáciles. Iba a decir que acabaríamos con un tema alegre, pero creo que no tenemos ninguno en el menú. Así que... es que de verdad es que no está para tirar cohetes, pero intentar, no sé, abstraerse uno leyendo, jugando al truc, que nadie juega al truc, leche o lo que sea, pero bueno. Y divertiros todo lo que podáis. Muy bien. Cargar la batería. Y feliz verano. Ya. Igualmente, Paco. Muchas gracias por llamar. Un saludo. Salud. Ens passem una entrevista a Antonio Turiel, que es publicada a Caos en la Red, diu, al hilo de la conversación de ahora mismo, diu, si no es ahora, será después. Es el titular de esta entrevista que ens passen, que està a caosenlared.net i que diuen que vinculat al que estem xerrant. I pel que deia abans, SDDR era el sistema que volia implantar el Julià Álvaro quan era secretari autonòmic per al tema dels envasos renovables, però clar, això no li venia bé a gent com la gent de Coembes i va passar també el que va passar. Antonio, per cert, Paco ja ens introduïa l'altre dels temes que teníem per ací, i és que el 2 d'agost es va produir este dia de sobrecapacitat de la Terra, és a dir, s'havia consumit ja el màxim que la Terra podia generar en un año. Ya lo tenido ahí damunt de la tabla también, Antonio. Sí, pues así aprovecho y hago cambio de tema, ¿no? Ya que llevo un ratillo callado, pues aprovecho. Bueno, yo creo que el tema este que estamos tratando en el punto de antes, el cambio climático y la ola de calor y todo esto, es evidente que como personas, en plan individual, pues tenemos un doble compromiso, ¿no? Por un lado, creerlo nosotros y cambiar nuestro comportamiento, nuestra forma de consumir y de vivir.
y por otro lado presionará a quienes realmente pueden hacer grandes iniciativas, grandes cambios, porque son el Estado y el capital, evidentemente. Entonces tiene que ser una lucha a nivel individual para cambiar nuestras costumbres y a nivel social para hacer que cambie el mundo y que cambien las formas de producción y de transportarse y tal. Por otro lado, yo no he insinuado que volvamos que volvamos, no, porque aquí nunca lo hemos tenido, a un Estado estalinista y tal, donde te marcaban cuando podías ir de vacaciones y todo eso, ¿no? Al contrario, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a viajar, y lo he dicho al principio, pero a mí lo que me entra en dudas es de que todo el mundo tenga las mismas ganas de trabajar, o sea, de trabajar, no, de eso, las mismas ganas de ir de vacaciones, y que todo el mundo elija, por ejemplo, Benidorm. Es decir, eso en algún sitio se determina qué se va a poner de moda y qué fechas y qué formas de viajar y qué estaciones de invierno se ponen de moda, y además no es que te coges el 600 como antiguamente te ibas al pueblo, no, es que todo tu viaje está relacionado con el consumo. Te lo reservas ya 8 meses antes, con lo cual ya empiezas a darle dinero a las agencias. Luego, el tipo de maleta, los accesorios, qué se visita, los parques temáticos. Es decir, todo el tiempo que estás de vacaciones estás consumiendo constantemente. Entonces, yo lo de la libertad individual ahí la habrá, pero es difícil no caer en la organización que te hacen de tu propia vida y cómo te incitan a hacer lo que haces. Muchas veces lo haces sin reflexionar, igual que a la hora de comprar. Coges lo que es más bonito, lo que tiene un color más vistoso, lo que está en la estantería del centro. Es decir, somos libres, pero esa libertad viene determinada muchas veces por esas manipulaciones, ¿no? Dejo para la llamada. Entonces, sí, vale. Llamada, y después, si quieres, te dejo continuar y continuamos en la mesa. Buen día, buenos días. Bon dia. Bon dia. Dinos. Sí, Pablo, des de Taifadènia. Dinos, Pablo. Molt breument, perquè sé que voleu canviar de tema, però comentant l'article de Turiel, és molt interessant perquè indirectament menta un tema molt important per entendre el problema. Passa al castellà, si pot ser. Sense problema, com és com ho destigues? Mira, es a partir de las alarmantes datos de la temperatura del mar y sobre la paralización de la corriente del Golfo. Entonces, ya hemos superado el esquema lineal. Bien. Estamos en el paradigma exponencial, queriendo decir que estamos en un cambio exponencialmente acelerado. Pero hace falta otro elemento que Turiel menciona de paso, y es que cuando se altera un sistema es impredecible al estado al que va a ir. Es decir, no podemos decir, bueno, vamos a subir 4 grados, 5 grados, esto se puede aguantar hasta este nivel o no. Vamos a un escenario en el que un sistema complejo cambia a otro estado completamente diferente. Y no tenemos ninguna garantía de poder revertirlo. Esto es cuando el IPCC menciona los puntos críticos, no sé el término que usa exactamente, pero es decir que realmente las estimaciones del IPCC son muy conservadoras y se abren las puertas a escenarios irreversibles. Simplemente esa es la gravedad del tema, que parece ser que, bueno, pues los terraplanistas ni siquiera van a valorar. Y para acabar, y conectando con algo que decía Versus la semana pasada o así, lo peor de todo es que estamos financiando este desastre. Es decir, los políticos, en vez de buscar ya paliativos y políticas que verdaderamente afronten el tema, siguen con lo mismo. ¿Vale? Entonces, pues esa es la gravedad del tema. No podemos prever los escenarios. Si se interrumpe la corriente del Golfo, ¿qué puede pasar? No sabemos cuándo. Pero si pasa, no hay garantía de volver atrás. Muchas gracias, Radio Clara, y paseo buen estiu y ánimo a todos. Moltes gràcies. Y muchas gracias por llamar. Un abrazo, salud. Chao, chao. Antonio, que no sé si entro una cosa por decir, sí. Porque ya lo habéis comentado varios, el Versus también lo había adelantado, el tema este de la fecha en que nos hemos comido lo que teníamos para todo el año, ¿no? Es decir, la producción de un año o digamos el conjunto de bienes y de alimentos y de productos que tenemos disponibles, pues cada vez no lo comemos antes, ¿no?
ha sido en este caso ya a nivel mundial el 2 de agosto, nos hemos comido lo de todo el año, pero si eso lo extrapolamos por países, por ejemplo, España ya se había comido su planeta, su parte, en mayo, ¿no? El 12 de mayo, o sea, con lo cual incluso estamos por debajo de la media, ¿no? Y bueno, habría países como Luxemburgo que se lo comerían mucho antes. De hecho, España necesitaría disponer de 3 planetas, si todo el mundo consumiera como nosotros, pero es que si todo el mundo consumiera como los de Qatar o Luxemburgo, serían 9 planetas los que necesitaríamos para cubrir nuestras necesidades. Por tanto, estamos por encima de nuestras necesidades, no por encima de las posibilidades, sino por encima de las necesidades. Necesitaríamos eso. Es decir, ya tenemos un déficit del 74%, es decir, que no llegamos. Y eso ha ido adelantándose, ¿no? Porque en los años 80, según los datos que hemos visto ahí, pues ese agotamiento del año se producía en noviembre, con lo cual, bueno, pues solo había un mes y medio de diferencia. Luego ya en el 2000 empezamos a septiembre, pero es que ahora ha sido a mitad de año, justo. Habían pasado 7 meses y ya nos hemos comido lo de todo el año. Es decir que en la línea con lo que estábamos comentando en el otro punto, esto no hay forma de aguantarlo, ¿no? El ritmo que tenemos de consumo es inaguantable. Y encima no lo comemos solamente una parte muy pequeña de la humanidad, un tercio, pongamos por caso, porque hay países donde no llegan, no se lo comen ni en mayo, ni en junio, ni en febrero del año siguiente, porque no tienen ni lo imprescindible para vivir, ¿no? Por tanto, hay una saturación, hay un abuso y encima hay una desigualdad que se está incrementando. Los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez pues lo son más y se consume más en Europa occidental y en Estados Unidos, Japón, en fin, los países más desarrollados. Por tanto, pues es otra llamada de alarma sobre el derrotero que lleva la sociedad. Es decir, que esto no hay forma de sostenerlo, ni climáticamente ni en cuanto a recursos. Yo no digo tampoco, ni sé si se va a acabar la humanidad o se va a acabar solamente un tercio de la humanidad o vamos a estar todos muy mal o va a quedar una selección, como hemos visto en las películas de ciencia ficción, que quedan unos cuantos y vuelven a construir otra vez el mundo, ¿no? Pero desde luego, para muchísima gente, la vida se está poniendo muy, muy difícil. Rafael Juan. Sí, varias cosas interesantes. Evidentemente, esto de lo que ha apuntado sobre nos hemos consumido lo que no deberíamos antes del tiempo, está ligado a la crisis climática que vivimos. Está todo relacionado, como la desigualdad que muy bien ha apuntado Antonio. Es otro concepto que hay que tener en cuenta. Es decir, ahora mismo no solo es necesario el decrecimiento, que es un concepto interesante, es necesario, pero paralelo a ese decrecimiento, una redistribución más igualitaria de los recursos existentes, que tampoco se da. Es una obviedad, pero es un hecho. Y esto ante lo que se nos viene encima, como muy bien apuntado el oyente que ha llamado, una serie de escenarios irreversibles, poco deseables, y que no sabemos cómo nos van a pillar. Pero mal. El asunto está en que los científicos, como muy bien se ha apuntado, tienen un papel muy importante en esto. Lo mismo que han señalado este gasto de los recursos antes de tiempo del planeta, es su visión. De alguna forma, la ciencia es señalar los problemas, hacer un diagnóstico y si es posible y se puede, desplegar un poco el abanico de las soluciones posibles que pueda haber al asunto. Pero quien tiene que aplicar esas soluciones, es una aplicación política. O sea, deben ser los gobiernos, deben ser quienes tienen el poder, no solo los gobiernos en este caso, y además presionados por la ciudadanía, que tiene que tomar conciencia de lo que se nos viene encima. Yo ante esto, las cosas lo resumo bien, estamos jodidos, jodidas y jodides. O sea, y la verdad, no veo clareo por ningún lado. Perdonad mi pesimismo. En fin, esto es lo que hay. Dicen los cínicos, algunos cínicos, economistas muy reputados en privado, algunos incluso en público, que la solución a esto es una nueva guerra mundial.
que de alguna forma una nueva guerra mundial despejaría el panorama. Lo dicen así y se quedan tan anchos. No lo sé, pero en cualquier caso lo que nos viene es el futuro, temo por mis hijos. Versus. Sí, llamada, ¿no? No, cógelo y la idea está clara, ¿no? Si tú te comes lo que tienes en la despensa antes de acabar el día, pues al día siguiente ayuno. Esto es un poco una técnica para mantener un buen tipo, ayuno intermitente. Bien, lo único que pasa es que se aprovecha de unos sobre otros. Es decir, los hará muy gordos y los hará muy famélicos, ¿no? Esto es un poco la idea. Es evidente, es el desequilibrio lo que lleva a esto. Pero bueno, ahora apuntaré más cosas, que tenemos un oyente ahí. La sacamos en antena. Buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Buen día, Sara. Dinos, Sara. Bueno, pues nada, de acuerdo totalmente con todos, y Versus que estaba hablando genial, como todos, pero con Rafael, que ha dicho esto de los científicos, que son los que tienen en su mano, los sabios, todos estos, y que son los políticos los que tienen que presionar, y que nosotros a los políticos y los políticos hacerlo. Si esperamos eso, estamos aclaradísimos, porque los políticos no van a hacer nada más que los que les manden de arriba todos los poderes que hay por encima, que es todo el tema del dinero y de todos los intereses. Y los científicos lo mismo, y los científicos dirán las cosas, pero luego la política no las aplicará, igual que las personas haremos siempre. ¿Qué es lo que hacemos las personas? ¿Qué es lo que hacemos los ciudadanos? Lo que nos mandan. ¿Y qué es lo que seguimos? Los más guapos, los más ricos, mira la Kardashian, mira la otra, los influencers, mira a Paris Hilton, no miramos a Teresa de Calcuta dando ahí su vida, eso es lo que hay que aplaudir, esas cosas. Y hay el que raqueta máxima y el futbolista mejor, sí, eso está muy bien, pero lo que tenemos que mirar es a los que van a hacer salvamentos y a los que cobran a la gente empateada, a los que van a los hoyos ahí a salvar a alguien que se ha quedado, y esta gente que mira por los demás, que somos lo que hacemos al final, y nos fijamos en eso, en el tema de la superficialidad, y eso es todo lo que quieren ellos, claro. Y por supuesto luego seguimos lo que nos dicen y lo que nos indican en todo, que es para su beneficio, las guerras y todo lo que sea, ahí a tragar lo que haga falta. ¿Cómo vamos a hacer nada? Mira, pues cada uno pues llega a vacaciones, pues yo me quiero ir aquí y allá. No te vas a poner a pensar en otras cosas, y luego dices con muchas razones que ellos también lo hacen y lo hacen más y tal y cual. Pues mira, como no cambiemos la forma de pensar y desde luego hagamos más de lo que decimos, y por supuesto nos pongamos nuestra fijación en lo que de verdad es la bondad y no lo que es la maldad, que es lo que seguimos. Es que es lo que seguimos, somos egoístas y seguimos eso. Los ejemplos más egoístas de todos que está en la cumbre. Lo primero que no hay que seguir, lo vuelvo a repetir, son las guerras. Y si ya empezamos por ahí, por seguirles ahí, que vamos a carne de cañón, vamos a seguirles en todo. Y eso es lo que hacemos. Somos animales como todos los animales. Pero cuanto más racionales, peor razonamos. Y ese es el tema. Yo no le veo ningún apaño si no cambiamos de la maldad hacia la bondad y seguimos otros ejemplos. Bueno, y nada, os deseo muy buenas vacaciones y que vosotros sois number one para mí. Ahí estáis. Muchas gracias. No se lo digan muy alto, que se lo creen, Sara. Es que se lo tienen que creer porque son magníficos, de verdad. Y tú también, Manolo, venga. Muchas gracias. Yo sí que me lo creo. Pero bueno, un abrazo. Porque cobra, es el que cobra y se lo cree, claro. Justo apuntado perfecto. Además, en la línea que yo te quería introducir. O sea, el relato lo tienen ganado los... Rafa cree que volía decir algo muy breu. Sí, es muy que... breve y después te dejamos continuar. Soy muy breve. Como cobra más que conste que tengo incontinencia, no juegues con esto. Bueno, soy muy breve. Yo soy mayor que tus Versus. O sea que de incontinencias hay mucho. Vamos a ver. Muy breve. Es que a lo mejor no me explica. Cuando he hablado antes de que los científicos deben hacer el diagnóstico y mostrar las posibles soluciones, los políticos actuar y los ciudadanos presionar, a lo mejor se me ha escapado la ironía, porque mi conclusión ha sido: estamos jodidos, jodidas y jodides. Es decir, es un escenario deseable, pero que evidentemente yo creo que no se va a dar.
como creo que no se va a dar tampoco la solución que apuntaba el oyente con muy buena voluntad, que como estamos en bondad la maldad. O sea, la conclusión sigue siendo la misma. Estamos jodidos, jodidas y jodides. Yo no veo clareo, insisto, y ya está. Versus, apunta algo més d'això abans de que vos deixe dir algo. Anava a dir sobre l'últim tema, sobre algo alegre o sobre lo que cregueu convenient, porque de fútbol hoy no nos va a dar tiempo a hablar tampoco. Versus. El relato y el mensaje lo tiene ganado el sistema desde hace tiempo. De hecho, se introducen ingentes cantidades desde los gobiernos a los medios para que planifiquen, bueno, no solo eso, el IBEX 35 tiene una presencia enorme dentro de los medios de comunicación. Entonces, como antes se reflejaba, todo viene planificado. Se criticaba en aquel momento de la Europa de la posguerra, el comunismo y la economía planificada y tal, y lo único que se ha hecho es reconducir ese pensamiento y esa forma de estructurar para beneficiar únicamente los intereses de determinados patrimonios, que son los que lucen luego bien rellenos a lo largo de los años, ¿no? Con grandes beneficios y demás. Es muy difícil que, si la oferta es la que es, el machaque sobre las oportunidades es el que es, y la avalancha de oferta es la que es, que podamos sacar un poco desde la reflexión nuestras propias conclusiones y nuestras propias novedades a la hora de actuar. De hecho, se compra lo que te dicen que tienes que comprar, aunque te pongan muchísimas marcas diferentes en un lineal de un supermercado y tal. Se compra exactamente eso que ellos quieren vender con toda la parafernalia que quieras de diferencia de precios, ofertas y tal, pero eso es lo que se está vendiendo y lo que se está consumiendo. Yo veo que no hay una tendencia a la elaboración del producto propio, a la búsqueda de producto de calidad y demás, y estoy hablando concretamente de un caso que es fundamental a la hora de mantener un planeta aceptablemente productivo, ¿no? Que es un poco lo que nos hemos comido ya a este principio. A lo mejor no suena muy coherente todo lo que estoy diciendo, pero bueno, llevo una línea argumental. Hagan un esfuerzo, damas y caballeros, y entenderán seguramente hacia dónde me dirijo. Entonces, como todo está tan planificado, es muy difícil salir de esto. Y el atrevimiento se paga caro. Esa es la otra. Ya hemos hablado del conseller que tuvo que irse. Eso, en vez de ser racionalidad, se considera atrevimiento. Y claro, ser atrevido te deja off topic, te deja fuera del sistema, y desafortunadamente pues tenemos miedo, ¿no?, a quedarnos huérfanos de un entorno social que nos acepte. No sé, a lo mejor hay que replantearse muchas cosas desde lo interior, sin dejar de reclamar al exterior que haga lo que corresponde. Me refiero a los responsables. Molt bé, canviem de tema i fem la última ronda. Bueno, jo tenia apuntat així diari postelectoral, diari de pactes, però no sé si voleu parlar-nos de no sé hasta cuándo tenemos, pero yo tengo que marchar. No, vamos a acabar ya. Hacemos una ronda rápida y acabamos. Una corta. Una corta, sí. Diario, mira, te toca, Rafa. Diario postelectoral, diario de pactos. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver. Aquí está claro, el PP solo puede pactar con Vox. No puede formar gobierno. Pedro Sánchez puede pactar con todo el mundo, ya lo ha hecho antes. ¿Que lo consiga ahora? No lo sé. ¿Que la cosa está jodida? Sí. Yo en este caso puede ser o no puede no ser. Porque pactar con izquierda, derecha, independentistas, no independentistas, aquí prometo esto, aquí prometo lo otro y tal, es un juego de titiritero y de saltimbanqui que Pedro Sánchez es muy capaz de hacer. Eso es cierto, ya lo ha demostrado y podría volver a hacerlo. No lo sé, yo tengo mis dudas, Tengo mis dudas. Creo que vamos a elecciones anticipadas. Pero quien tiene que hacérselo ver aquí es el PP, que solo le quieren el fascio patrio. A la extrema derecha solo la quiere el fascio patrio. Y que nadie quiere hablar con él.
pues oye, que se lo haga mirar, que se lo haga mirar. En cualquier caso, yo estoy muy de acuerdo con el artículo de Yayo Herrero, que ya lo había leído, que nos ha apuntado en la documentación, que sí, que en estas elecciones se ha plantado una barricada ante la llegada de la extrema derecha y del fascismo, pero qué barricada, Vamos, soplas y se va como la casita de paja de los 3 cerditos. Pero bueno, ha sido una barricada. A ver si la barricada se mantiene o se va a tomar por saco, que es lo que me temo. Ya veremos lo que pasa. Sí, es una cosa de los pactos es muy complicada. Hay que hacer demasiadas promesas, luego se cumplen las que se cumplen. Y esto es un poco salseo político. Pero visto, se distancia uno un poco y ve lo que hay y ve 2 bloques muy homogéneos. Uno muy homogéneo y el otro, pues, no tan homogéneo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, hay fuerzas de derecha nacionalista como el PNV o Junts, hay fuerzas de izquierda nacionalista, hay fuerzas de izquierda, hay fuerzas que se dicen de izquierda, hay otros que no se sabe si son medio pensionistas o qué, y claro, ese bloque pues es la barricada de la que habla Yayo Herrero, una barricada hecha de retazos, de retales y de paja. Y los otros, pues, oye, son lo que son quienes son y vienen como vienen. Y dan mucho miedo. Antonio. Bien, pues la cosa está un poco compleja, ¿no? Y ha venido a complicarlo un poco más el diputado este que parece que ha recuperado el PP gracias al voto del exterior, ¿no? ¿De Madrid? ¿De Madrid? En Madrid, por cierto, claro. Por cierto. Porque había otros 2 también que estaban en el aire, pero no se han movido, ¿no? Solamente se ha movido este de Madrid. Luego el PSOE ha pedido, aunque no le han hecho caso, pero lo va a denunciar o ya lo ha presentado para que se revisen todos los votos nulos, que parece que había una cantidad bastante gorda, ¿no? Es decir, pero de momento la cosa ahora sí que está en un empate prácticamente técnico, ¿no? Aunque hay unas diferencias y tal, ¿no? Porque ahora ya no sería suficiente con la abstención de Junts, ¿no? Sino que habría que votar y eso complica un poco más las cosas, ¿no? Todo el mundo está subiendo el listón de exigencias, ¿no? Hasta partidos que tienen un diputado, ¿no? Dicen, como el mío también es necesario, sea el BNG o sea la de Canarias y tal, nosotros también vamos a pedir y no lo vamos a dar gratis. Claro, me parece normal, estamos en un mercado y en un mercado que está al alza, un mercado alcista de los compromisos y de cómo se compran los apoyos y va a haber unas peticiones muy, muy elevadas, que yo no sé si todas las va a poder satisfacer Pedro Sánchez. Ya es cierto, lo ha dicho Rafael, es un artista, se ha salvado 2 o 3 veces de los de fuera y de los de su propio partido, se ha salido con energía y ha sabido moverse, y está claro, y ahora también parece que tiene las elecciones prácticamente muy perdidas, las ha perdido técnicamente, pero ha salido beneficiado porque va a poder formar el gobierno. También es lamentable que el PP se ha quedado absolutamente solo, ¿no? Tanto irse hacia la derecha y tanto coquetear con Vox, pues hace que incluso partidos que otras veces sí que le habían dado al gobierno, como el PNV o las minorías catalanas y tal, que otras veces le han dado a gobernar al PP, ahora no pueden ni acercarse porque se les echaría todo el mundo encima. Es que las malas compañías tienen esto, ¿no? Y ya por último, pues reconocer que solo puede y solo pactaría con Vox, ¿no? Con Abascal. Acaba de hacerlo en Aragón también. Allí también le van a dar la vicepresidencia, un par de consellerías y cosas así. O sea que no le queda más remedio, entonces a nivel estatal no lo va a poder hacer y solo cabe o que salga elegido Pedro Sánchez o que se repitan las elecciones. Eso lo sabremos después de vacaciones. Ahora de momento a ver si podemos descansar un poco, que no creo que nos dejen, porque como no hay muchas noticias, pues esta va a ser la de todo el verano. Bueno, hay que estar pendientes de si el Madrid ficha Mbappé. Bueno, y lo que hace la selección femenina, ¿no? Que también las chicas estarán ahora que se salen. Los chotos lo tenemos mal hasta en el fútbol, así que... Versus. Sí, yo voy a ser muy, muy drástico. El Keke, el humorista, en su programa de hora 20 y pico, tiene un momento en el cual se define que los que votan mierda merecen mierda, ¿vale? Entonces lo dejo un poco ahí, no me interesa demasiado todas las diatribas,
porque la decepción para mí más grande ha sido el contubernio de izquierdas que se ha querido montar o de pseudoizquierda y tal, que ha dejado un poco con el culo al aire a la población que podía haber empujado más fuerte respecto a una clara apuesta por un gobierno, repetir un gobierno de coalición. Eso ha sido el fracaso tremendo, que ahora no se habla nada porque todos están bañándose en el éxito y tal, pero insisto que ha sido una cagada monumental que ha despistado al electorado completamente y ha dejado esto casi en manos del vértigo que supone la posibilidad de que nos gobierne la ultraderecha. Cero pelotero, muy mal. Y encima, pues aún así, parece ser que si hay repetición de elecciones, tampoco tendrán primarias. O sea, una cosa que se ha demostrado mafiosa. Con lo cual, me temo que va a ser muy difícil que se monte gobierno y que además en la repetición de elecciones, en esa línea de fracaso absoluto de esto de la escucha activa patrocinada por Sonotone, vaya a llegar a algún sitio. Bien. Entonces, no nos queda más que, pues, si el que sea creyente rezar y el que no, pues, buscar asilo político en Euskadi, que parece que ser que ahí al menos se mantienen con cierto rigor. Y voy a aprovechar para hacer una recomendación de lectura muy divertida para el verano, es un ensayo en realidad, que es de un señor que se llama Dan Lyons. En realidad... divertida y creía que nos ibas a presentar algún programa electoral, pero vamos... Bueno, no tiene nada divertido los programas electorales. De hecho, los hay que mandan una hoja en blanco y ganan por mayoría absoluta. O sea que fíjate cómo serán los programas electorales de sugerentes, ¿no? El libro se llama Disrupción, está en la editorial Capitán Swing, es la historia de un tipo que se queda sin empleo y acaba en una startup de estas tan modernas y nueva y bueno, pues relata un poco las aventuras y desventuras de un señor cincuentón cuando se queda sin trabajo y acaba en un sitio tan... Bueno, por lo que hablamos de estas nuevas fórmulas neoliberales y neocapitalistas de hacer empresa y de hacer política, o sea, de hacer producción, poco para echar unas risas, pero también un punto de vista sobre el engaño masivo al que nos lleva esta fórmula capitalista de vivir, ¿no? Molt bé, acabem perquè estem fora de temps. No sé si teniu alguna recomanació o algo que fer. Rafael. No, recomendación no, pero ya antes he hablado, y yo que me he quedado con ganas de decirlo. Se ha cuestionado, se ha hablado de Benidorm como modelo turístico nefasto. Es uno de los que están mejor valorados. Pues si se profundiza un poco respecto a la sostenibilidad de un modelo turístico como Benidorm respecto a otros modelos turísticos, más de una se llevaría una sorpresa, ¿eh? Y gorda. Y gorda. Los otros habrá peores. Por cierto, gorda. Y otra cosa más, respecto a lo que decía Versus. Yo casi me he visto forzado a votar a Compromís y eso no te lo perdonaré jamás, Yolanda. A ver, no entréis ahora en estos temas que si no sí que no nos vamos. ¿Alguna recomendación, Antonio, por ahí? No, vamos a tomarnos un mes de descanso, ¿eh? Muy bien, pues nos tomamos este mes de descanso y volvemos. Bueno, que alguien me estaba preguntando por ahí que cuándo volvían los directos. Pues que nosotros volveremos el 11 de septiembre, porque aunque acabemos hoy los directos, aún nos queda una semanita de trabajo de ese que no se ve aquí en la radio. Así que nada más, que salud y que muchas gracias a los tres por participar hoy y por participar habitualmente en estas tertulias. Gracias a vosotros y felices vacaciones. Bueno, pues nada, hasta la próxima y buen verano. Versus. Un besazo a todos, todes y todas. Pasadlo muy bien. Muy bien. Hasta la próxima. Versus el ser humano bàsic, Rafael Juan, company periodista, Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut. Un abrazo. Salut. I com dèiem, nosaltres ja s'acomiadem fins l'11 de setembre, que tornarem a estar així amb totes i tots vosaltres, a aquest espai d'entrevistes del lliure directe de Ràdio Clara. Salut i fins setembre. De totes maneres, no deixeu d'escoltar Ràdio Clara perquè hi haurà programació, hi haurà, com cada estiu, recuperarem les entrevistes que més vos han interessat, que més heu descarregat, escoltat o vist als diversos canals, als podcasts,
als vídeos de YouTube i també per les xarxes socials. Continuem, com vos dic, a lliure directe, continuem a Ràdio Clara. Salut i a descansar.